de, yo digo que siempre DFD, más que crear un software funcional, es un proceso académico, ¿no? Es un proceso para aprender, para recordar cómo se hace, para mirar cómo mejoramos nuestra programación. Y pues, si no nos queda, pues al menos nos queda un print screen, entonces le toman una fotico con el computador para que no se nos pierda el trabajo. ¿Listo? Pero pues yo de todas maneras confío en ustedes y yo lo abro y reviso que todo quede bien. ¿Listo? Bueno, ayer intentamos hacer este ejercicio. Voy a hacerlo acá para todos. Una compañía de paquetería internacional tiene servicio en algunos países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa y Asia. ¿Sí? El costo por el servicio de paquetería se basa en el peso del paquete. Eso es normal en todo el sistema de paquetería en el mundo. ¿Sí? Sí, aquí es otra, espérenme. Aquí lo acá me faltó. Listo. Entonces, si el material o lo que se va a enviar llega a pesar hasta 1 kilogramo, puede valer $11. Y eso es cierto. Hace como 2 meses compramos unos elementos que necesitábamos para un proyecto de investigación y los elementos nos cobraban $25 enviándolos desde Canadá hasta Colombia. Y nosotros, pero ¿por qué? Eso es carísimo. Imagine, lo que mandábamos pesaba como un kilito y algo, un kilito y como 10 gramos, 15 gramos, o sea, realmente no pesaba mucho. Pero por esos 25 gramos de demás nos cobraban el valor adicional, y el valor adicional eran $25. $25 convertidos a pesos colombianos, eso es mucha, mucha plata. Entonces, nos cobraban de todas maneras la plata, eso no hay nada que hacer, porque eso que lo iban a mandar por barco, pero por barco se podía demorar hasta 3 meses, imagínense. Entonces nos lo mandaron por avión, pero nos tocó pagar los $25 de más. Entonces, esto sí funciona, o sea, esto sí es real, esto sí funciona en las empresas, esto no me lo estoy inventando como tal, ¿listo? Para América del Norte son $10, para América del Sur son 12, para Europa son 24 y para Asia son $27. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, el ejercicio es bastante práctico, puntual en el proceso, ¿cierto? Entonces acá lo único que, bueno, recuerda que siempre arrancamos con un ejercicio, entonces vamos a llamar a este preparcial. ¿Sí? Estos son ejercicios preparcial, ¿no? Son ejercicios enfocados a esto, a hacer como preparcial, como para hacer como un proceso de aprendizaje, para recordar lo que vimos durante el transcurso del primer periodo, para reforzar esos conocimientos que de pronto están un poco frágiles, un poco débiles con respecto a cómo tenemos la concepción de crear ese software. Entonces, la idea de esos ejercicios es simplemente reforzar, 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 trabajar muchísimo en estos procesos para tratar de estar bien fuertes cuando lleguemos al parcial, que es el próximo viernes. ¿Listo? Entonces llamémoslo preparcial paquetería. Llamémoslo acá, esto, paquetería. Entonces, pongámosle un nombre. Esto, ¿cómo es la empresa internacional? Amazon. Entonces, llamémoslo Ustason. Usta, ¿cómo es? Amazon. Entonces, Ustason. Llamémoslo así, Ustason. Como para que nos quede ahí bien bonito. Con el nombre, ¿cierto? Entonces, llamémoslo Ustamazón. Entonces, llamémoslo Ustamazón y vamos a mirar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que este es un ejercicio netamente no tiene ciclos, o sea, este es un proceso netamente de preguntas para saber cómo es el ejercicio, ¿listo? Cómo es lo que se necesita enviar. Entonces, vamos a darle acá Ustason, entonces, y necesita dos valores, ¿cierto? Necesita, según esto, este señor acá necesita primero determinar para dónde va el producto y luego determinar el peso del producto. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces nos venimos para acá y vamos a decirle que escoja esto, ingresen el destino del paquete, ¿cierto? Entonces le damos acá Control Enter y vamos a copiarlos acá. Control C. Y vamos a dejarlo a ver si nos queda ahí. Comilla al final y le damos OK. Vamos a ver cómo se nos vería. Ah, este muchachito empieza a dar guerra acá por los espacios. Vamos a ver si lo puedo corregir. No.
Entonces, en este caso, lo que hacemos es que aquí hay unos espacios que él como que a veces no me los reconoce bien. Entonces, control enter. Eso está bien acá. Ah, Dios, auxilio, dame paciencia. Sí, que tenemos errores. Vamos a mirar acá el del 3. Control enter. Tan, tan, tan. Vamos a ver si hasta acá me funciona. Okay, no hay que dejar espacios acá abajo. Ok. Ya, ahí vamos, ¿cierto? Entonces vamos, aquí nos falta el último. Entonces, control enter. Lo pegamos. Y nos va a quitar 4. 4. Y le quitamos ese espacio de más que quede acá. Listo, para que quede así como bien bonito, bien ordenadito. Que no nos quede espacio, entonces lo subimos, control enter, le quitamos este espacio, lo ponemos acá ordenadito, subimos acá la comilla y que no nos quede un espacio de, o sea, que no nos quede como un espacio de más abajo, que a veces nos queda como esto, o sea, que a veces nosotros por ejemplo estamos trabajando y le damos acá eso y nos queda este espacio abajo, ¿sí? Este renglón acá abajo, esto está mal, entonces lo eliminamos, le damos suprimir y nos queda de esta manera, ¿sí? Y le damos play a ver si funciona y ya nos queda bonito, ¿sí ves? Nos queda acá América, América del Norte, América del Central, América del Sur, Europa. Bueno, ahí quedó maqueco un poquito el programa. Vamos a cambiarle aquí la palabra sur, América del Sur. Ahora sí ya nos queda un poco más decente. Eso, ahora sí ya nos quedó bien. Si ya lo ejecutamos, se nos va a ver más bonito. Recuerde que el trabajo de todas maneras no es solamente que funcione, sino que también se vea bonito. O sea, que sea un trabajo que parezca de un profesional, ¿cierto? O de una profesional. ¿Listo? Eso es importante, ¿no? No solamente que funcione, sino que funcione con ortografía, que funcione con la mayor mecánica posible, o sea, que todo se vea bonito, que sea elegante, ¿sí? Porque pues, digamos que nosotros estamos haciendo como un Ferrari. Un Ferrari no solamente es una máquina potente, una máquina poderosa, sino es una máquina hermosa, es una máquina muy hermosa, la cojinería es en cuero, la pintura es no sé qué forma, es una cosa supremamente hermosísima. Entonces, eso hace que también sea, no solamente sea funcional, sino además sea muy elegante. ¿Listo? Listo, ya tenemos acá. Ahora vamos a ingresar, pues, el destino, ¿no? Pues, destino, ¿cierto? Es el destino como tal. Entonces, por ahora este ejercicio, lo único que nos pregunta es que si, nosotros tenemos aquí varios lugares de destino, ¿cierto? Si es Asia, Europa. Si la persona escoge un destino diferente, o sea, un destino, por ejemplo, en 0 o un destino, por ejemplo, en 6, nos tiene que generar un error. Simplemente hacemos acá. Vamos a hacer la primera pregunta. Recuerde que siempre debemos descartar lo que no hace parte del software, o sea, lo que realmente no funciona. Entonces, si destino es menor que 1, or, ojo con esto, destino es mayor que 6, si estamos grabando, ¿cierto? Miramos acá. Sí, sí, estamos grabando. Si destino es menor que 1 o mayor que 6, porque recuerda que los valores es entre 1 y 5, o sea, mayor que 6, perdón, no, mayor que 5, me tiene que arrojar un error. Entonces voy a decir que el error se vaya por la izquierda. Entonces, si eso es cierto, pues él se va aquí por el yes y lo único que tiene que mostrarme es un error, ¿cierto? Le vamos a mostrar acá, error. ¿Listo? Este destino no existe, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá entre comillas. Este es destino no existe. ¿Listo? ¿Por qué sí? Porque seleccioné un 0, porque escribí un 7, porque escribí un 8. Entonces, como el destino es inferior de 1 o el destino es mayor, yo lo puedo hacer así, recuerda que yo lo puedo hacer en forma de OR o yo lo puedo hacer en forma de AND.
¿cierto? En forma de AND sería pues al revés, ¿no? Entonces, un número, mientras destino sea mayor o igual que esto, mayor que 0, AND, ¿sí? Destino sea menor o igual que 5, ¿cierto? O menor que 6, para que tengamos aquí el correo, ¿cierto? Entonces, un número que sea mayor que 0 y menor que 6. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 posibilidades que él tiene, ¿cierto? Eso yo lo puedo hacer así. Lo puedo hacer con el AND o lo puedo hacer con el OR. ¿Cuál quiero o cuál me funciona? El gusto de cada cual. Si a Lina le parece mejor usar el AND, perfecto. Si a Mauricio le gusta mejor el OR, perfecto. No existe ninguna diferencia entre el uno con el otro. O sea, lo que pasa es que este es incluyente y el otro es excluyente, ¿cierto? El otro es hacia adentro, o sea, un conjunto hacia adentro, porque yo le estoy diciendo, recuerde que si lo vemos de forma matemática o de forma gráfica, un poco más simple. Entonces yo tengo acá un rango de valores, ¿cierto? Yo tengo acá un rango de valores. Entonces, si yo utilizo el sistema AND, yo le estoy diciendo que este señor haga esto, el sistema de conjunto, ¿no? O sea, desde acá, pues que esté en este rango de espacios, ¿cierto? Acá. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el 1 y acá tenemos el 5, al funcionar el AND, yo le estoy diciendo que él haga esta proporción, ¿cierto? Que haga esta unión. Pero si yo le digo que utilice el OR, yo estaría utilizando el sistema de afuera, ¿cierto? Yo estaría diciéndole a este señor que utilice el sistema afuera. Entonces, ¿qué es el sistema de afuera? Los que estén hacia acá o los que estén hacia acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy funcionando el OR, ¿cierto? O sea menor que este, o sea menor que este. Entonces, el AND es incluyente y el OR es excluyente, o sea, que es hacia afuera. O tal cosa, o esto por acá, o esto por acá, ¿cierto? Esto funcionaría cuando yo necesito manejar un rango de valores, ¿cierto? Si yo necesito valores exactos, pues utilizo el AR, el OR dependiendo de lo que necesito. O sea, cada uno es dependiendo de lo que yo necesite para mi trabajo. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo por ahora con el OR. Aquí voy a dejarlo para que miremos acá. Cuando destino sea menor que 1, OR, ¿cierto? O destino sea mayor que 5, ¿cierto? O sea, cuando esté fuera de ese rango, es que él va a trabajar con eso. Si eso está menor que 1 o mayor que 6 o mayor que 5, le va a decir, oiga, qué pena, pero los destinos son 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, si usted me escoge un 0, no sirve, pero si usted me escoge un 6, tampoco sirve. Entonces, ahí perfecto. Entonces, ya teniendo presente cuáles fueron los destinos, lo primero que yo debo saber ahora es cuánto pesa el producto. Entonces, tengo que generar acá un valor de peso. Entonces, ¿cuánto es el peso del paquete, cierto? Y lo colocamos acá en paréntesis en kilos, para que la persona sepa en qué rango es que le estamos pidiendo que nos pida, que nos dé esa información, ¿listo? Entonces le decimos de cuánto es el valor, cuánto es el peso, y ahora vamos a pedirle, pues nada, que nos ingrese el peso del producto, ¿cierto? Entonces le vamos a decir acá peso, ¿cierto? Entonces en peso, lo único que nosotros vamos a decir es un cálculo matemático, ¿cierto? Entonces vamos a hacer acá un cálculo. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo la persona escogió el número 1, si escogió destino, ¿cierto? Destino, vamos a decirle que se vaya para la izquierda, que si destino es igual a 1, ¿cierto? Lo único que le vamos a decir acá es que nos haga una operación matemática sencilla, donde le vamos a decir valor es igual a peso ¿por cuánto fue? Por, por 11, por 11, ¿cierto? Y ya nos queda ahí. Pero si la persona no es 1, sino que la persona escogió de pronto destino 2, destino igual a 2, o sea, el segundo país,
Le voy a decir que se vaya para la izquierda para que se vea así bonito, escalable. Listo. Recuerde que yo puedo cambiar, ¿no? Yo puedo escoger que sea aquí cuando yo estoy escribiendo, yo puedo decirle que se vaya para la izquierda o se vaya para la derecha. Entonces, en este caso, la palabra Y o el símbolo Y, que es por donde él se iría, está mostrándose en la izquierda y si no, estaría mostrándose en la derecha, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo acá que se vaya para la izquierda y lo tendríamos de esta manera. ¿Listo? Entonces, en este punto, lo único que vamos a decirle acá es que nos muestre, pues nos haga la operación matemática. Entonces, le vamos a decir qué valor es igual, perdón, es igual a peso por 10, creo que era, ¿cierto? Creo que era por 10. El segundo 2, listo. Ahora venimos, le damos acá, ok. Le vamos a dar otra pregunta. Vamos a darle que si escoge el destino 3, igual a 3, decirle que se vaya para la izquierda, para que me quede aquí, para que todo evolucione como hacia la derecha, así como esté todo como recargado hacia la derecha. ¿Sí? Realmente es para eso. Pues, control C, pegar izquierda, ¿cierto? Entonces aquí me queda y voy a cambiar solamente la palabra 12. Entonces, si no es 1, 2, 3, me queda la última, que es el destino 4, ¿cierto? Entonces, izquierda. Entonces, si destino es igual a 5, se va por la izquierda. ¿Listo? Si destino es 5, si el destino es 5, sería Europa, ¿cierto? Ah, perdón, 4, sería 4. Sería Europa con 24. Entonces acá, si el destino es 4, eso significa que el señor se va para Europa. Y en Europa tiene que pagar un total de $24. Entonces acá, $24. Esto tendría acá $24. Y pues ya hemos mirado esto con bastantes opciones, en el cual yo les decía que si él llega acá, cuando ingresan este pedacito, solo tiene 5 opciones. Opción 1, opción 2, opción 3, la opción 4 y la opción 5, ¿cierto? Esas serían las 5 opciones que él optará en caso de que se pueda venir por acá, ¿cierto? Entonces él viene acá y solamente esas 5 opciones tendrá él por acá, ¿cierto? Entonces él llega acá y pregunta, ¿cuánto es el peso? Calcula el peso y pregunta, si destino es 1, venga y calcule. Listo, llega acá. No, si no, no, el destino no fue 1. Ah, ok, listo, se viene por acá. ¿Qué destino es este? El 2. Sí, así es el destino 2, pues simplemente viene y calcula acá. Listo, entonces, perfecto. Listo, mira por acá. No, señor, no es ni 1 ni 2. Ah, bueno, entonces es 3. Sí, así el destino es 3, entonces viene y calcula acá. Listo. No, 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 señor, no es ni 1 ni 2 ni 3. Entonces, ah, bueno, si no es ni 1 ni 2 ni 3, posiblemente sea 4. Si es 4, pues se viene por acá y contesta el segundo. O sea, que si no es ni 1, ni es ni 2, ni es ni 3, ni tampoco es 4, pues por defecto solo nos queda una opción, ¿cierto? Que es el número 5. Por lo tanto, si no es 4, ni 3, ni 2, ni 1, pues solamente nos queda una opción, que es esta, que sería la número 5. Por lo tanto, no es necesario crear otra pregunta porque ya por defecto he descartado las primeras 4 opciones. Opción 1, 2, 3, 4, por lo tanto, solamente me queda una única opción, que es la opción número 5. ¿Listo? Entonces, teniendo eso presente, pues simplemente lo que yo hago es otra operación. Le digo acá control C, me ubico acá en destino, le digo pegar, selecciono a la derecha y aquí le digo clic y creo que es en 27. ¿Listo? Entonces ya tendría acá todos los ejercicios montados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer el ejercicio, después de que él calcula aquí, dése cuenta, mira, él calcula aquí el valor, ¿sí? Llega a este punto, ¿sí? Este es el punto de convergencia de todo. Entonces acá todos los puntos convergen en él, ¿sí? Mire, este punto converge acá, este punto converge acá, este punto converge aquí. Todos los puntos convergen a este paso, ¿cierto? Aquí, en este pedacito, convergen todas las operaciones matemáticas. Entonces, después de que él calcula esto, o esto, o esto, o esto, o esto, todos los puntos convergen a este pedacito, ¿cierto? Entonces, nuestro punto de convergencia es este señor. Este punto de convergencia es después de que yo hago todas las operaciones matemáticas, dependiendo de cuál destino sea, llegan todas a este puntico.
Significa que ahí en adelante continúa el ejercicio. Entonces vamos a mostrar simplemente una salida visual. Entonces vamos a mostrar un print debajo de él. No lo vamos a poner acá, ni acá, sino que lo vamos a poner acá. Entonces le vamos a decir cuánto es el valor total de su encomienda. Entonces lo vamos a colocar acá, el valor, el costo del envío es de, entonces le ponemos acá signo pesos, le ponemos un igual, cerramos comillas y le colocamos el nombre de la variable. En este caso la variable se llama valor, ¿cierto? Ok, y le damos ok. Y listo, creo que ya terminamos el ejercicio. Profe, Dime. no faltaría si quiera introducir un peso negativo. Sí, sí, sería justo. Si yo ingreso un peso negativo, él debería descartarme eso. Listo, agreguémoslo. Me parece una buena opción y muchas gracias por traerlo a colación. Entonces, si el peso es negativo, vamos a colocarle acá. Si peso es menor o igual a cero, ¿sí? O sea, si yo ingreso un cero, o sea, usted va a enviar ¿qué? ¿Aire? O sea, tiene lógica. Todo tiene un peso. O sea, así sea 1 gramo, 2 gramos, todo tiene un peso. No, cero no contempla. Entonces, si le vamos a decir que si es cero, nos arroje un error. Entonces voy a decirle que se vaya por la izquierda y voy a colocarle aquí este y le voy a decir que lo mande por la izquierda. Le voy a decir acá error. Eh, Vamos a colocarle acá el peso, peso, peso debe ser mayor que cero. Listo, perfecto. Y esto que tenemos acá, pues para no perder el trabajo, para no volver a hacerlo, le decimos cortar. ¿Sí? Nos corta todo, ¿sí? Nos corta absolutamente todo. Y nos sale acá, ¿sí? Y le vamos a dar aquí, aquí en este señor, le vamos a dar pegar y se iría por la derecha, ¿cierto? Pero entonces, aquí abajito, si ven este el costo nos quedó aquí con este señor, ¿sí ves? Entonces tenemos que ponerlo aquí. ¿Sí lo ven acá? Porque el costo se deriva del proceso matemático de evaluar esto. Sí, mira, acá yo tengo valor, ¿sí ven? Pero si él se viene aquí por la derecha, si este señor decide venirse por la derecha, porque yo ingreso un peso menor que cero, cuando él venga aquí, miren, y me vaya a imprimir esto, él me va a botar un error. ¿Por qué? Porque la variable valor nació a partir de este punto. O sea, la variable valor no existe por la izquierda del proceso de evaluación. Entonces, él nos va a botar un error aquí diciendo que la variable valor no existe. Claro, no existe porque es que la variable nace o se crea cuando yo ejecuto estas operaciones. Mire, estas operaciones acá es que él nace, ¿sí ves? Si cuando se viene aquí por la izquierda, esa variable no existe, ¿sí? Aquí en ninguna parte yo utilizo la variable valor. Entonces, cuando él llega aquí, me va a decir, oiga, pero usted me está diciendo que yo muestre una variable que la variable ni siquiera existe. Entonces, de una vez nos bota un error. Entonces, para solucionar ese error, tenemos que coger este señor, este texto que tenemos aquí, cortarlo y lo vamos a poner aquí, ¿sí? Donde se une todo el proceso. Le damos pegar. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ahora sí, cuando nosotros hagamos el ejercicio, este señor se viene por acá. Entonces, ok, si el peso es menor que cero, entonces se viene por acá y nos bota un error, ¿sí? Error, y él se viene por acá, chin, 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 llega aquí al punto de convergencia, sigue por acá y termina el programa, ¿cierto? Ahí terminaría. Pero si el peso es mayor que cero, como pidió su compañera, y como es correcto, muy bien por ese punto, señorita, viene acá. Entonces empieza destino 1, calcule valor. Destino 2, destino 3, destino 4, destino 5, porque recuerde que si no es ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, pues por defecto nos quedaría el destino número 5. Si el destino es 5, pues siempre calcula el valor. Y todos estos puntos tienen un punto de convergencia. Mire, este es el punto de convergencia A, este es el punto de convergencia B, y este es el punto de convergencia B. Y este es el punto de convergencia de todas esas preguntas. Sí, mire, esto es el pregunta. Aquí llega esta respuesta, y por acá llegan todas las demás, ¿cierto? Acá llegan. Entonces, este proceso nos permite mostrar en un resumen de todo, ¿listo? Vamos a ver si ya nos funciona. Entonces le damos acá a ejecutar, a ver si nos funciona. Entonces le dice, uy,
Está botando un error. Ah, claro, es que si no le ponemos la comilla, pues no va a funcionar. Listo. Vamos a ponerle la comilla y vamos a ubicar esto. Permítame un segundo, por favor, que me están escribiendo acá. Profe, entonces uno, ¿cómo hace para identificar cuando un software necesita de un ciclo? Cuando usted sabe que es repetitivo. O sea, por ejemplo, cuando yo le digo n cosas o hasta que o mientras que, o sea, el verbo que va implícito en el texto te dice si necesita o no necesita un ciclo. Entonces, por ejemplo, necesitas calcular el valor para n tal cosa. Ok, n significa que puede ser uno, que puede ser 1.000.000, que puede ser 100 millones, no sabemos, ¿cierto? O haga esto mientras o desde, o sea, que usted cuando esté leyendo, usted sepa que no es una única operación, sino que son muchas operaciones repetitivas. Entonces, en el proceso que usted está leyendo el ejercicio, dice, ah, jue madre, aquí me está pidiendo un proceso repetitivo, ¿sí? Acá. En cambio, si usted lee el ejercicio, el que estamos haciendo, dice, mire, una compañía de paquetería tiene servicios. Si yo hubiera colocado aquí el costo por voy a cargar el servicio mira acá, si yo hubiera colocado esto en el peso en vez del paquete, yo hubiera colocado de n paquetes. Ahí usted dice, uy, ojo, pere, apague la moto. El solo hecho de existir la palabra N significa que no es un solo paquete, ¿cierto? Porque mira que aquí decía era del paquete, o sea, de entrada yo ya sé que es cuántos paquetes, un solo paquete. O sea, el proceso se ejecuta una única vez. Pero si yo le coloco en vez del paquete, yo le coloco de N paquetes, tú dices, no, pere, uy, pucha, no me está preguntando por un solo paquete, está preguntando por 100 paquetes, por 1.000.000 de paquetes, por 1.000.000.000 de paquetes. Entonces, obviamente ahí ya es un proceso cíclico, porque esta operación que vamos a hacer se va a repetir para 10 paquetes, 100 paquetes, 1.000 paquetes, 1.000.000 de paquetes, etcétera, ¿cierto? O si yo viera esto, se puede para de, de esto, por ejemplo, podríamos acá, por ejemplo, para cambiar el proceso paquetes, a ver, se puede basar en el peso de paquete, bueno, no, démoslo así, del paquete. Entonces, por ejemplo, en el otro es, mientras la persona quiera mandar paquetes, por ejemplo, el ejercicio que hicimos con la señora la que va a hacer mercado al centro comercial, ¿cierto? Donde le decíamos que la persona lleva 50.000 pesos, o perdón, 500.000 pesos para hacer su mercado. Entonces ella puede pasar paquetes mientras no se le acabe la plata. En el momento en que se le acabe la plata, pues ya, yuca, ya quedó jodido. ¿Listo? Entonces ya ahí para el proceso. Entonces eso es lo que determina el ciclo. Cuando usted está leyendo el ejercicio, usted dice, ah, ok, se basa en el peso del paquete. Ah, listo. Un ejercicio. Salió para pintura. Si yo le hubiera colocado n paquetes, ahí ya cambia la cosa. ¿Listo? Vamos a ejecutarla a ver cómo nos va. Entonces, precio preparcial, Ustamazón, oiga, hasta que bonito el nombre. América del Norte, América Central, entonces vamos a decirle, por ejemplo, si yo ingreso un 0, él de una vez me va a botar un error, este destino no existe, ¿cierto? Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar y le digo un número mayor, por ejemplo 6, me bota lo mismo, este error no existe, este destino no existe. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que voy a mandarlo para América del Sur, América del Sur es el 3, ¿cuánto peso tiene? Entonces yo le diría que tiene, por ejemplo, 2.5 kilos, ¿cierto? Y él me dice, el costo del envío son $30. $30, entonces claro, porque recuerde que nosotros tenemos aquí, para América del Sur, son $12, ¿cierto? Entonces le venimos aquí, abramos una calculadora, entonces aquí tenemos la calculadora, entonces le decimos simplemente que para América, nosotros mandamos 2.5 kilos, lo multiplicamos por $12 y nos da 30. Listo, ahí está el costo del envío y eso es lo que a la persona o al proveedor le interesa, ¿cierto? Ya sea persona natural o persona empresa o persona jurídica, ella ya sabe de entrada cuánto le va a costar su envío. Entonces su envío a través de la empresa de paquetería Ustamazón le va a costar $30. Por la empresa UPS, creo que es la UPS, que llama uno por ahí, o por Servientrega o por, bueno, las diferentes empresas a nivel mundial. Entonces cada una de esas empresas de paquetería
de transporte, pues cobra un valor diferente, ¿sí? Y la demora o la eficiencia del proceso. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio, ingenieros, ingenieras? Sí, Sí, señor. señor. Profe, está hablando silenciado. Se me activó el micrófono, no me di cuenta que horas. Gracias por decírmelo. Este programa nos trata, mire, le voy a responder la pregunta que me hizo ahorita. Construir un programa que conociendo el salario de N personas, o sea, 1, 2, 50, 1000, 10.000, 50.000, listo. Identifique cuántas reciben subsidio de transporte. ¿Cuáles son las que reciben subsidio de transporte? Aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuánto es el salario mínimo legal vigente en Colombia? Averiguarlo, porque eso ya lo tengo. Determinar el promedio de salarios y cuánto fue el salario máximo y cuánto fue el salario mínimo. ¿Listo? Entonces ahí usted dice, ok, este man me está pidiendo es un trabajo de, un trabajo de esto, un trabajo de qué? De N personas, o sea, voy a necesitar un ciclo, ¿cierto? Ahí de entrada yo ya sé que voy a necesitar un ciclo. ¿Listo? Entonces, vamos a crear, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ayer. Voy a separar los grupos y vamos a trabajar en ese proceso. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos y entonces nos vemos son las 7:47, a las 8 en punto, 8:05, para darles unos 20 minutos porque este es un poco más extenso. Profe, los mismos de ayer. Señor. Los mismos grupos de ayer. No, el sistema lo separa. En este está Harold, Mauricio y Ana, Julián y Nicolás, Luis y Andrés Felipe, Camilo y Lina. Entonces, ya nos fuimos. Ahora sí se le fue la conexión. ¿Bastante difícil o más o menos ya nos defendemos en ese proceso? Más o menos, profe. Bueno, vamos a hacer el ejercicio acá entre todos, a ver cómo nos queda, ¿listo? Entonces, voy a compartirles pantalla para que puedan ver mi trabajo, ¿listo? Ya. Entonces, ¿qué decía el ejercicio? El ejercicio decía construir un programa que, conociendo el salario de N personas, identifique cuántas reciben el salario, el subsidio de transporte. Si es una persona que gane menos del salario, de 2 veces el salario mínimo legal vigente, determinar cuál es el promedio de salarios y cuál es el máximo y el mínimo de ese sueldo. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos por ahora. ¿Listo? Entonces, teniendo eso presente, pues vamos a arrancar el ejercicio. Vamos a colocar acá esto, el proceso. Entonces, vamos a colocar aquí en el ejercicio. Entonces, preparcial, subsidio. Subsidio de transporte. Ingrese el total de personas. Bueno, hoy estoy en español, nada más. Me disculpo por eso. Normalmente siempre lo hacemos en inglés, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar el total de N personas. Entonces, N, ¿cierto? Ya sabemos que como vamos a necesitar el ejercicio nos pide, de entrada, nos pide varias cositas. Entonces, por ejemplo, de entrada sabemos que el ejercicio nos pide construir cuántas, o sea, mire, este valor, cuántas personas reciben el subsidio de transporte. O sea, ese es un valor. Además necesitamos determinar el promedio, necesitamos calcular el máximo
y necesitamos calcular el mínimo, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4 variables que vamos a necesitar para hacer ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, vamos a crear esas variables para poder trabajar. Entonces, venimos acá, creamos las 4 variables que me piden. Entonces, voy a calcular. Para calcular el promedio, yo necesito calcular la suma con 0, el máximo, el mínimo, y me falta una más, ¿cierto? Me falta una última. Y acá le vamos a colocar acá top subsidio, de total subsidio, ¿cierto? Y le vamos a poner 0. Listo. Y de una vez ya sabemos que es un ciclo for, ¿cierto? Porque ya de entrada sabemos que son n personas. Al saber que son n personas, pues simplemente podemos definirle eso. Entonces le damos acá a for, una variable que empiece en i, que vaya hasta que empiece en 1, y vaya hasta n, y vaya de 1 en 1, ¿cierto? Listo, ya tenemos acá la variable. Entonces, lo primero que vamos a definirle es esto, si la persona es merecedora del subsidio de transporte o no. Entonces vamos a preguntarle, le vamos acá a preguntar si, perdón, no hemos pedido el salario, qué pena, uy, no, espere, apague la moto. Entonces vamos a pedir el salario, ¿cierto? Ingrese el salario de la persona, y le vamos a colocar acá comilla, coma y la letra I, ¿no? Para saber qué persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar acá al salario, ¿cierto? No vamos a colocarle que si salario debe ser mayor que 0 ni nada. Por ahora vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿listo? Entonces, ahora lo que vamos a preguntarle es eso. Entonces, lo primero que vamos a preguntarle es que si salario es menor o igual que 1.550.000, ¿qué es? ¿Me recuerdan cuál es el valor del salario mínimo legal por 2? ¿Sí lo tienen ahí a la mano? Era 1.775.000. 1.775.000. Listo, perfecto. Muchas gracias. 55, profe, creo. 1.775.050. Creo que es 1.755.000. 175. Listo. Ya miramos a ver cuánto es el salario mínimo. En Colombia el salario mínimo legal vigente sin subsidio de transporte, sin subsidio. Entonces vamos a mirar cuánto fue que nos lo definieron. Sí, En es Colombia 55, profe. es de 877.000. Entonces vamos a abrirlo acá, WinR, Cal. Entonces ese el valor sería 877.803 pesos por 2, ¿cierto? 1.755.600. 1.775.600. 1.755.000. Me faltaba un 1. 600. Listo. Si eso es cierto, o sea, si la persona gana menos de esto, la persona gana hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, que es lo que dice en Colombia, este señor los vamos es a contar. Recuerden que el ejercicio dice, leamos claramente, el ejercicio dice cuántos, ¿no? El ejercicio no dice súmeme, sino cuántos. O sea, la palabra, el verbo cuántos, o la pregunta cuántas, es porque va a permitir contar uno en otro, ¿cierto? ¿Ves aquí en cuántas? Entonces lo vamos a sacar acá. Yo tengo ahí una variable que se llama top sub. Le vamos a sacar a top sub más 1, ¿cierto? Para que me los vaya contando uno a uno. Listo, ahí ya queda. Recuerden que, ¿cómo determino el máximo y el mínimo, no? Entonces, además de eso, yo necesito, por ejemplo, tal. Recuerden que entonces, vamos a hacer el ejercicio acá de forma visual. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo acá un grupo de personas, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá un grupo de personas. Aquí yo tengo a este señor, ¿cierto? Aquí yo tengo a un grupo de personas. Entonces yo tengo acá unos empleados, ¿cierto? Estos son mis empleados.
este empleado, digamos que se gana, pongámosle un sueldo. Bueno, uy, que esto que me quedó horrible, supuestamente era un símbolo. Entonces, digámosles que este señor se gana, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Este se gana 1.000.000, el de acá, ¿cierto? Este de acá se gana 1.000.000. Este de la mitad se gana, pongámosle 2.000.000. ¿Sí? Listo. Este se gana 2.000.000. El de acá abajo se gana, pongámosle 3.000.000. Listo. Y este de acá se gana 5.000.000. Pongámosle el sueldo, ¿cierto? Listo. Ahí ya tengo los sueldos de las 5 personas, de las 4 personas de la empresa. Listo. Entonces, si yo hago la pregunta de esta manera, la persona llegaría a 1.700.000. ¿Quién es la única persona que tiene auxilio de transporte? Este, ¿cierto? Este es el único paciente que tiene auxilio de transporte, porque su sueldo es de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, este señor, yo le digo, ok, en la empresa yo tengo 4 empleados, pero solo uno tiene subsidio de transporte. Perfecto. Pero además de eso me piden cuál es el sueldo máximo y cuál es el sueldo mínimo. Entonces, yo empiezo a preguntar, ¿de estos cuál sería el sueldo máximo? Este, ¿cierto? 5.000.000. ¿Cuál es el salario mínimo? Pues este que es de 1.000.000. Pero yo para poder hacer eso, yo me paro allá y empiezo a contar, bueno, usted, el primero que está ahí, listo. ¿Cuánto es su sueldo? 1.000.000 de pesos. Ah, ok, como es el primero que voy a revisar por defecto, es el sueldo más alto y el sueldo más bajito, ¿sí? Cuando llego a la segunda persona, comparo el sueldo máximo con el sueldo mínimo. ¿Listo? Entonces, como es la primera persona, yo la voy a comparar. Entonces, vamos a hacerle acá. Entonces, yo le voy a decir acá, después de esta pregunta, yo le voy a preguntar que si es la primera persona del ejercicio, entonces si I es igual a 1, o sea, si es la primera persona, entonces yo voy a decirle que el máximo es igual a salario, ¿cierto? Y el mínimo también va a ser salario. Entonces, yo me paro ya y digo, ok, el primerito que está allá a la izquierda, sí señor, yo. ¿Cuánto es su salario? 1.000.000 de pesos. Ah, ok. Como es la primera persona que yo voy a comparar, entonces yo sé que ese es el salario máximo y el salario mínimo que existe hasta ahora. Perfecto, listo. Si no es el primer asunto, yo tengo que preguntar ahora sí. Entonces voy a preguntar ahora si es la segunda persona o la tercera persona, voy a volver a preguntar. Entonces, si es la segunda persona, entonces voy a preguntar si salario es menor que el máximo, ¿cierto? Perdón, mentiras. Si salario es mayor que máximo. Es mayor que máximo. Si eso es cierto, lo que yo voy a preguntar es, si yo me paro, ya estoy acá, recuerde que aquí vale, y vale aquí 1, y es igual a 1, ¿cierto? Recuerde que con este señor i es igual a 2, igual a 2, con este señor i es igual a 3, es igual a 3, y con este señor i es igual a 4, ¿cierto? Ahí tendríamos los i. Recuerde que nos vamos moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Entonces nosotros acá nos estamos moviendo hacia la derecha. Entonces con i es igual a 1, este señor es el máximo y el mínimo. Pero con i, que es diferente, o sea, ya cuando i es igual a 2, es igual a 3, es igual a 4, pues yo tengo que comparar. ¿Con qué voy a comparar? Con lo que yo ya guardé. Listo. Entonces voy a colocarle aquí el salario máximo. Entonces ahora voy a comparar. Si eso es cierto, entonces voy a cambiar acá. Entonces simplemente le digo acá que máximo va a ser igual a salario. ¿Cómo así? Entonces recuerde que yo tengo acá una variable que se llama max, que en este momento vale 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y además de eso, tengo otro señor acá que se llama min y también vale 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, esto
sucede cuando I, aquí, cuando I es igual a 1, ¿cierto? Pero resulta que cuando I es igual a 2, o sea, en la segunda persona, la cosa cambia. ¿Cómo así? Pues es que cuando I es igual a 2, yo voy a necesitar preguntarle que cuánto es el valor máximo. Entonces, el valor máximo que es 1 millón. Entonces yo pregunto, si el salario es mayor al salario máximo, entonces ahora máximo es el salario. Ah, ok. Porque es que el nuevo salario era 2 millones ahora. Y como yo tengo guardado 1 millón, entonces ahora el salario máximo sigue siendo 2 millones, ¿cierto? Listo. Pregunto, salario mínimo. Entonces, ahora voy a preguntar por el salario mínimo. Entonces, ahora, por aquí abajito, hago la pregunta. Entonces, ahora yo le digo, si salario es menor que mínimo, el mínimo que ya tenía, si eso es cierto, entonces cámbielo. Entonces, mínimo es igual a salario. Entonces, ahora yo le voy diciendo que me contabilice el salario, que me cambie el salario si es necesario cambiarlo. ¿Listo? Y ya lo cambio. Entonces, ¿acá qué pasa con esto? Entonces, acá yo le digo acá, entonces, por ejemplo, y vale, el salario mínimo es 1 millón. Cuando está la segunda interacción con el segundo personaje, ¿cierto? Cuando estamos acá con el segundo personaje, aquí con este señor, aquí con este señor, mira acá. Yo le digo, el sueldo de ese mancito son 2 millones. ¿2 millones es mayor que 1 millón? Pues, obvio. Pues aquí hago la pregunta, ¿cierto? Mira, acá hago la pregunta. ¿El salario 2 millones es mayor a 1 millón? Pues obvio que sí. Entonces, ahora el máximo no va a ser 1 millón, ya no va a ser esto, sino que ahora va a ser 2 millones. ¿Listo? El salario mínimo que teníamos, ¿cuánto teníamos guardados? 1 millón de pesos. Ahí está, mire. Ahí está 1 millón de pesos. 2 millones de pesos, ¿es menor que 1 millón de pesos? Pues, obvio no. Entonces, sigue siendo 1 millón de pesos. ¿Sí? Estamos ahí con ese proceso. Ahora vámonos para la tercera interacción. Para la tercera interacción, donde este mancito se gana 3 millones, ¿cierto? Entonces él viene acá, tercera interacción, pues acá tenemos la tercera interacción. Entonces le decimos, ¿cuánto es el sueldo del man? 3 millones, listo. Salario máximo, ¿el salario es mayor que el salario que yo tengo guardado? Sí, claro, ok. Entonces ahora el salario máximo son 3 millones, ¿listo? El salario mínimo, 3 millones es menos que 1 millón, pues, obvio no. Ah, bueno, entonces sigue siendo 1 millón de pesos. Y así lo haría de manera cíclica las veces que necesite, ¿cierto? Al final, él me va a decir que el salario mínimo son 5 millones, que el salario mínimo es 1 millón, y ahora nos falta calcular el promedio. Para poder calcular el promedio, nos falta colocarle aquí, después de pedir el salario, sumarlo, ¿no? Entonces acá le vamos a decir que sum es igual a sum más salario. Salario. ¿Listo? Aquí, sum es igual a sum más salario, para sumarlos uno a uno, ¿cierto? Entonces, en este momento, yo tengo este proceso, ¿listo? Y ya, terminé. Eso es todo. Entonces, ahora voy a calcular el promedio. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Lo hago después del for. Entonces, después del for, yo le digo acá que promedio es igual a la suma de los salarios, que ya la tengo en sum, dividido en n, donde n es el total o la cantidad de personas que tienen ese que pedí evaluar. ¿Listo? Y ya, lo único que ahora es una salida. Y le vamos a decir aquí que, entonces vamos a pedirle acá. Las personas con subsidio. Profe, qué pena, ¿cómo era que se sacaba el salario? No alcancé a ver. Señor, ¿Cómo era que se sacaba el promedio? Perdón, promedio ¿cómo? es igual a sum dividido en n. La suma de los salarios dividido en n. Recuerde que promedio siempre es la suma de algo dividido en la cantidad de objetos que tienen ese valor. Entonces, las personas con subsidio son, cierro comilla, coma,
Y recuerde que la variable se llama top sub. ¿Listo? Coma, abro comilla, hago un espacio para que no quede como tan apretujado. Y aquí le voy a colocar el promedio. Promedio de sueldos es, hago paréntesis, coma, comilla, perdón, comilla, coma, y ahora colocamos promedio, coma, comilla, espacio para que no quede apretujadito ahí todo feo. El salario máximo es, comilla, coma, max, ¿cierto? Coma, comilla, espacio. El salario mínimo es, comilla, coma, min, ¿cierto? Y listo, ya nos quedaría ahí funcionando. Vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Entonces acá nos aparece preparcial, ingresa el total de personas. Vamos a ingresar ese total de personas que en ese momento serían 4, ¿cierto? 4 personas. Ahí. Entonces ingresa el salario de la primera persona. Vamos a ingresar el salario que tenemos ahí, 1 millón, 2 millones, 3 millones y 5 millones. ¿Listo? Entonces 1 millón de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ingresa el salario de la segunda persona. Vamos a ingresar 2 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ingresa el salario de la tercera persona. 3 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ingresa el salario de la cuarta persona. 5 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo que se me fue uno de más. Ah, no. Sí. Entonces él me dice acá. Socio, las personas con subsidio es una. Perfecto, porque aquí tenemos a este paciente que solo gana 1 millón de pesos, por lo tanto, como es menor de 1.700.000, bueno, el valor total, perfecto. El promedio de sueldos es 2.750.000. ¿Será que sí es cierto o será que no es cierto? Entonces hagamos la cuenta. 1 más 2 más 3 más 5 dividido en 4. 2.750.000, 2 millones, perfecto, nos calculó. ¿Cuál es el salario máximo? 5 millones, perfecto. ¿Cuál es el salario mínimo? 1 millón de pesos, perfecto. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Espera. Vamos a hacerlo al revés. Ay, espera que perdí mi trabajo. Listo. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo que este señor tenga que este señor no se gana 1 millón, ni 2 millones, sino que vamos a hacer lo que este señor, vamos a decirle que este señor, si por acá borremos, ay no, pero, quieto, me emocioné. Listo. Entonces vamos a decirle al revés, vamos a decirle que son 4 personas, pero este primerito se gana 2 millones y medio. Este paciente se gana 2 millones y medio. Este otro paciente se gana 900.000 pesos, ¿cierto? Acá el segundo. Este otro paciente se gana 4.200.000. Y este último paciente se gana 1.900.000. 1.500.000, ¿cierto? 1.500.000. ¿Listo? Esos serían los sueldos. Si mirábamos a simple ojo, el salario mínimo, ¿cuál sería? 900.000, ¿cierto? El salario máximo, ¿cuál sería? 4.200.000. Y el promedio, pues, ¿cuántas personas, por ejemplo, tendrían derecho al subsidio de transporte en Colombia? Tendrían 2 personas, ¿cierto? El de 900.000 pesos y el de 1.500.000, que son por debajo de 1.750.000. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces lo ejecutamos. ¿Cuántas personas? Total de personas. Listo, vamos a ingresar 4 personas. Ingresa el salario de la primera persona. La primera persona se gana 2 millones y medio. La primera persona se gana acá 2.500.000. 1, 2, 3. Ingresa el salario de la segunda persona. La segunda persona se gana 900.000 pesos. La tercera persona se gana 4.200.000. Entonces 4.200.000. Y la cuarta persona se gana 1,5 millones. Entonces se gana 1.500.000. 1, 2, 3 y aceptar. Entonces nos dice, las personas con subsidio son 2. Perfecto, sí señor, son 2. Aquí tenemos los 2 resultados. Este señor que se gana 1,5 millones
y este que se gana 900.000 pesos, ¿cierto? Como son por debajo del salario mínimo legal, del dos salarios mínimos legales, entonces está perfecto. El promedio de sueldos es 11.725.500, 11 millones. Uy, ¿por qué me dio eso? Ah, es que no coloqué 4 millones, sino 42 millones, el sueldo del presidente. 42 millones, bueno, la idea era esa. Y el salario mínimo es 900.000, bueno, entonces está aquí, qué pena, se me fue un cero de más, entonces por eso me quedo. Pero digamos que se mantiene la lógica, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio. El ejercicio lo que buscaba era hacer un trabajo de cálculos genéricos, ¿cierto? Entonces, ¿claro el ejercicio o está o estaba un poquito confuso? Profe, ahí sí como cuando usted dijo que cuando no entendiéramos le dijéramos, Claro, obvio. yo la verdad no entendí nada, nada, nada de lo de salario máximo y mínimo. Fue lo único que no entendí. Listo. Entonces, vamos a hacerlo de forma un poco más, un poco menos compleja. Vamos a hacer otro ejercicio de cero con máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un ejercicio que me permita calcular cuál es el número máximo y el número mínimo entre n números, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo sencillito. Entonces, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo acá. Ingrese la totalidad, el total de números. ¿Listo? Y vamos a ingresar n. Listo, acá ingresamos n, ¿cierto? Entonces, si yo necesito calcular la suma, el mínimo y el promedio, yo necesito 3 contadores, ¿cierto? Entonces, perdón, promedio, máximo y mínimo. Entonces, yo necesito 3 contadores, entonces de una vez los creo acá. Entonces, para hacer el promedio, yo necesito tener la suma, ¿cierto? N. Yo necesito calcular el máximo, es 0, y el mínimo, 0, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo acá n números, ¿cierto? Yo tengo acá el 1, perdón, vamos a colocar el 5, el 6, el 8, el 12, el 10, el 15 y el 4 y el 2, ¿cierto? Esos son los números que yo voy a ingresar, ¿sí? Estos son los números que yo voy a ingresar acá. Entonces, si yo miro así en fotografía, así como la tenemos, que es todo el total de números, yo de entrada sabría que cuál es el número máximo. Entonces, yo sabría de entrada que el número máximo es 15, ¿cierto? ¿Y cuál sería el número mínimo? Ah, pues 2, obvio, ¿cierto? Que es el número más pequeño de todos. Pero recuerde que nosotros no manejamos esos números así. Recuerde que nosotros tenemos que hacer software para computadoras. Y las computadoras piensan diferente o actúan diferente. Recuerde que las computadoras lo hacen de forma uno a uno. Una cosa de manera procedimental, de manera pausada, uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Nosotros no tomamos fotografías y analizamos en la fotografía ese ejercicio, ¿cierto? Nosotros hacemos un proceso, las computadoras hacen procesos comparativos uno a uno, uno a uno. Entonces, lo que él va a hacer es que va a hacer un recorrido uno a uno. ¿Qué significa? Primero compara acá, donde no hay nada, aquí absolutamente no hay nada, aquí estamos en la nada, y él arranca con el primer número. Luego pasa al segundo. Luego pasa al tercero. ¿Sí? Y así consecutivamente, ¿sí? Entonces, él hace un proceso de comparación uno con otro, uno con otro, uno con otro, ¿cierto? Ese proceso comparativo, él lo hace en el ciclo que vamos a hacer a continuación. Entonces, como él va a hacer eso, entonces yo necesito hacer un ciclo, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a hacer un ciclo. Entonces, yo le digo que voy a crear una variable tipo i para saber qué número voy. Empiezo en 1, voy hasta n, y hasta ahí iríamos bien, ¿cierto? Entonces, yo voy a pedir el número, ¿sí? Entonces, voy a decirle, ingrese el número, cierro comilla, y, ¿cierto? Entonces, si yo le ejecuto hasta aquí, yo le voy a decir, uy, ¿qué pasó? Ah, me faltó la comilla al inicio. Y yo le voy a decir acá, ingrese el total de números. Entonces, yo le ingreso 3 números, ingreso el número 1, ingreso el número 2 y ingreso el número 3. Nada raro, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo un ciclo sencillito. Y vamos a pedirlo por acá. Vamos a ingresar acá, ¿cierto? El número. Entonces yo voy a decir que ingrese cada número.
Y cada vez que ingreso un número, yo lo voy a comparar si ese es el número máximo o el número mínimo, dependiendo del proceso comparativo que estoy haciendo ahí de 1 a 1, de 1 a 1, ¿cierto? Entonces, si es el primer número, o sea, si yo no tuviera más números, si a mí me dijeran esto, oiga, estos números no existen, ¿cierto? Si estos números no existieran, este sería el máximo y este sería el mínimo, ¿cierto? O sea, si yo digo, no, es que solo hay este número, ok, si es el único número que hay, este sería el mínimo y también sería el máximo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo hay un número, ¿sí? Solo existe este número. Entonces, yo parto de esa iniciativa, de que el primero solo existe él. Entonces, como solo existe él, entonces yo parto de esa iniciativa. Entonces, yo le digo, ok, como si i es igual a 1, o sea, si es el primer numerito, ese numerito es el máximo y el mínimo. O sea, ese señor es el máximo, tanto el máximo como el mínimo. Y de ahí yo parto. ¿Listo? Entonces, yo parto con esto. Yo le voy a decir acá que máximo es igual a número, ¿cierto? Y mínimo va a ser igual a número. ¿Listo? Ay, perdón, me faltó sumarlo, ¿no? Ahora, ese lo hacemos después. Como yo voy a calcular el promedio, yo necesito sumarlos. Entonces, yo voy a calcular acá suma. Yo le digo sum es igual a sum más número, ¿cierto? Para poder después calcular el promedio. Listo. Yo ya sé que si es el primer número, este man solo es... Pero si existe más números, si ya no es un solo número, sino son dos números, la cosa cambia. ¿Cómo así que cambia? Claro, ya este señor no es el máximo ni es el mínimo. Ay, escucha, la mano. Ya este señor cambia. Espérenme. Entonces, resulta que yo tengo acá uno que se llama max, ¿sí? Y aquí por debajo tengo uno que se llama min, ¿cierto? Entonces, si es el primer número, vamos a hacer el comparación comparativo. Vamos a hacerlo así con esto nomás. Si el proceso es en nuestro en la interacción 1, en la interacción 2, en la interacción 3, en la interacción 4. Vamos a hacerlo hasta 4 hasta ahora, ¿listo? Si es en la primera interacción, como es el primer numerito, este señor es el máximo y es el mínimo, ¿cierto? Por eso le decimos acá que es el máximo y es el mínimo, porque es el único que hay. Si yo después pido otro número, listo, pero si yo solo pido uno, ese señor es el máximo y el mínimo, ¿listo? Por ahora, como tengo uno, es el que yo. Pero si voy para la segunda interacción, entonces en la segunda interacción yo pregunto, venga, el número que voy a ingresar, ¿cuál es? El 6, ¿cierto? Mire, acá está, uy, perdón. Este 6, mire, este es el número que voy a ingresar en la segunda interacción, ¿cierto? Aquí. En la segunda interacción, yo voy a ingresar el número 6. Entonces, yo coloco acá el 6, entonces yo pregunto, ¿6 es mayor que el máximo? Obvio sí, porque yo tengo como máximo el número 5, entonces yo ahora el máximo va a ser el número 6. 6, ahora voy a mirar el mínimo. ¿6 es menor que 5? Obvio no. Ah, ok, entonces el mínimo sigue siendo 5. Vamos a hacer al tercer número. Ah, es que hay 3 números, sí, hay 3 números. Ah, otra vez, a ese también hay que compararlo. Entonces, 8 es más grande que 6. Recuerden que ahora ya no existe 5, ya 5 desapareció, porque ahora máximo vale 6, ¿cierto? Entonces, ahora, 8 es mayor que 6, pues, obvio sí. Ah, ok, entonces ahora el máximo va a ser el número 8. Y 6 ya no es el máximo, ¿cierto? 8 es menor que 5, pues, obvio no. Ah, ok, listo, perfecto. ¿Listo? Creo que alcanzamos a hacer los dos, sí. Y el quinta interacción. En el cuarto, si llega acá con el número, por ejemplo, vamos hasta acá, hasta con el 10, te llega acá. 10 es mayor que 8, pues obvio sí. 10 es mayor menor que 5, obvio no. 15 es mayor que 10, pues, obvio sí. Entonces, este tampoco va a ser. Entonces, sí, entonces es un proceso comparativo 1 a 1, ¿cierto? Y creo que alcanzamos a hacer el último. Bueno, sí, aquí nos queda. Y luego la última interacción, que es la número 6, le decimos, ok, 2. ¿2 es mayor que 15? Obvio no. Ok, entonces 15 sigue siendo el papá de los papás, o sea, el mayor. 2
¿Es menor que 5? Sí, señor. Ah, ok. Entonces ahora el mínimo no va a ser 5, sino que va a ser 2. ¿Sí? Entonces es un proceso de que, primer número, usted es el máximo y el mínimo y usted es el más de todos. Cuando tengo el segundo número, tengo que comparar el primero con el segundo y así consecutivamente. Entonces, ¿aquí qué hice? Aquí comparé, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente continuar con el ejercicio. Entonces, luego voy a comparar si máximo, si el valor, si el número es mayor que el máximo, si eso es cierto, entonces max es igual a número. Listo. Luego pregunto debajo. Si número es menor que el mínimo, si eso es cierto, entonces ahora yo le voy a decir acá que mínimo va a ser a número. Y listo, ya eso es todo. Eso es todo el ejercicio que tenemos que hacer. Después de eso, simplemente hago el proceso de calcular el promedio, después del for, que yo le digo que promedio es igual a la suma de los números, que ya la tengo acá, dividido en la cantidad máxima de números, que sería n. Y listo. Y ahora simplemente mostramos un resultado, acá, donde mostramos el resultado, y le decimos promedio igual, aquí, coma, promedio, coma, y aquí le decimos máximo es igual, y ahora aquí coma, ¿cierto? Coma, comilla, mínimo, coma, mínimo. ¿Listo? Y listo. Ejecutamos. Total de números, vamos a ingresar 6 números. Listo. ¿Cuáles números voy a ingresar? El 5, luego voy a ingresar el número 2, que es el 6, luego voy a ingresar el número 3, que es el 8, luego voy a ingresar el 10, luego el número 15 y luego el número 2. ¿Ok? El promedio es 7, no, suponemos que sí. El máximo puede ser 15, ¿cierto? Y el mínimo puede ser 2. ¿Sí? Entonces, ¿funciona? Sí, funciona perfecto. ¿Sí? Entonces, es más o menos ese es el ejercicio. Cuando yo tengo números, yo tengo que partir del primero. El primero es el amo y el señor. Y después de él, ahí arranca todo un proceso comparativo. ¿Listo? Bueno, son las 9 de la mañana, se nos acabó el tiempo. Entonces, igual yo subo ahorita el video para que todos lo tengan ahí, si quieren volver a repetir y volver esto a revisar cómo fue el proceso. ¿Listo? Bueno, ingenieros, ingenieras, que tengan un maravilloso día. Hablamos Vale, después. Chao, muchas chao. gracias. Cuídense. Listo, hasta luego, ingeniero. Que estén